impedancia, sino que también se modifican los valores de las impedancias. Y bueno, más adelante vamos a ver que también se modifica, cuando hay realimentación negativa, también se modifica lo que conocemos el ancho de banda de un amplificador. Entonces, bueno, la próxima clase sí ya vamos a ver cálculo de impedancia, tanto de impedancia de entrada como impedancia de salida de un circuito realimentado. Que quizás se torne un poquito más engorroso el cálculo cuando se trata de un circuito que tiene ya varios amplificadores operacionales, como sucede con los circuitos, de filtros, ¿sí? Ustedes seguramente que en la otra materia que están viendo de teoría de los circuitos 2, quizás ven también filtro. Nosotros acá a filtro lo vamos a ver como el filtro activo sería. Vamos a ver los filtros activos más que nada en la parte de laboratorio, es decir, medición de la respuesta de un filtro activo en el laboratorio. Bueno, no sé si están viendo ahí el PDF de la teoría de circuitos realimentados. En este caso nosotros ya vimos la vez pasada la teoría de realimentación múltiple, ¿sí? Es decir, cuando ya tenemos varios caminos de realimentación. Acá están viendo ahí en la pantalla, Sí. están viendo ahí el... Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien, perfecto. Acá entonces tenemos el cuadripolo activo. En este caso ya tenemos, como ustedes ven, varios caminos de realimentación. Esta realimentación pueden ser, ya vimos que también si se realimenta por el pin negativo del amplificador, la realimentación será positiva, y si se realimenta por el pin positivo, bueno, la realimentación va a ser positiva. Si las ganancias de lazo son iguales, vamos a llegar a la conclusión entonces que la sumatoria de las ganancias de los lazos va a ser 0. Entonces, es como si fuera que el circuito se neutralizan la realimentación tanto positiva como negativa. Entonces, si el amplificador prevalece, o el circuito, mejor dicho, prevalece la realimentación negativa, bueno, el circuito va a ser un circuito que va a tener una determinada transmitancia, es decir, una ganancia estable. Pero si es positiva, bueno, ese circuito se torna inestable. Más adelante también vamos a ver justamente estabilidad de los circuitos con realimentación, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos nosotros que cuando hacemos la realimentación de un circuito, lo que cambia va a cambiar la transmitancia, también va a cambiar la impedancia y también va a cambiar el ancho de banda. Por eso es que nosotros ahora estamos viendo cómo se modifica la transmitancia de un circuito realimentado y cómo se modifica cuando la realimentación ya tiene múltiples caminos. Entonces, las clases anteriores habíamos visto nosotros que esta realimentación, si tengo ya varios caminos de realimentación, acá va a ser la sumatoria de las ganancias de lazo. Por eso que decíamos que la ganancia de lazo va a ser justamente A por el camino, ¿no?, de C1, C2 hasta C a la N, como lo ven acá ustedes, va a ser justamente la ganancia de lazo. Por lo tanto, tengo varios lazos que, para poder determinar la ganancia de los lazos, siempre tengo que abrir los lazos y dejarlos solamente al lazo que quiero calcular.
ese solamente va a ser el lazo cerrado. Y lo demás lo tengo que abrir para poder calcular el lazo de cada uno, la ganancia del lazo de cada uno de esos lazos. Bien, entonces, la ecuación general queda expresada de este modo, es decir, la transmitancia de un circuito, la transmitancia va a ser la ganancia de tensión o va a ser la ganancia, si nosotros consideramos la transmitancia de tensión de salida sobre tensión de entrada, es ganancia de tensión, pero también puede ser la transmitancia dada por la relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada, como sucede cuando nosotros tenemos ya una fuente de corriente que me mantiene una corriente constante, es decir, una fuente de corriente. Lo que, bueno, estos temas quizás los volvamos a ver cuando veamos reguladores de tensión, pero ya que tenemos acá un circuito realimentado con varios lazos de realimentación, vamos a ver justamente también ahora una aplicación de, de esta ecuación, ¿sí? Cuando tenemos ya varios lazos de realimentación, donde habrá un lazo o varios lazos con realimentación negativa y uno o varios lazos con realimentación positiva. Bien, bueno, acá nuevamente hace hincapié en la teoría, en el cálculo de la transmitancia en camino directo, que acá, fíjense en que nuevamente para calcular la transmitancia en camino directo nosotros tenemos que cortar los lazos de realimentación y después para calcular la ganancia de cada lazo tenemos que cortar los lazos y dejar solamente el lazo que corresponde, es decir, el lazo cerrado para calcularlo. Dice, para el cálculo de cada lazo de realimentación que el SUI en forma individual es necesario que los restantes lazos n-1 de realimentación estén abiertos, ¿sí? Y que puedan considerarse como tales. Una manera práctica y sencilla para simular esta situación es considerar que el valor del coeficiente A, en este caso, de la variable de control, epsilon es A por phi, donde acá nosotros, para nuestro amplificador operacional, es la variable de control justamente de este epsilon, que es el generador controlado, sea igual a 0. ¿Sí? Ya sabemos entonces, si queremos que este sea igual a 0, la salida entonces del circuito lo tenemos que poner a 0, ¿sí? A masa. Sea igual a 0 para todos los caminos de realimentación, menos para el lazo de realimentación que se desea valorizar, es decir, que se desea calcular. De esta forma que queda siempre conectada las cargas de los distintos componentes generan a lo largo de los lazos de realimentación. ¿Sí? Es decir, que nosotros debemos abrir los lazos, si tenemos más de uno, abrir los lazos y dejar solamente el lazo que queremos calcular como lazo cerrado. A continuación dice, se muestra algún ejemplo. Y acá, como ejemplo, da un regulador de corriente. ¿Sí? Los reguladores de corriente es muy importante conocer su funcionamiento, porque mediante esta teoría nosotros podemos determinar una fuente de corriente, es decir, poder calcular una fuente de corriente. Ese cálculo lo vamos a ver más que nada en la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer una fuente de corriente y vamos a calcular los componentes de tal modo de mantener la corriente constante, ya sea de 1 miliampere o de algún otro valor de corriente. Ustedes saben que en la industria, para alimentar a los sensores resistivos,
sobre todo aquellos sensores que varían la resistencia con la variable a la cual queremos medir, como por ejemplo la temperatura. La temperatura puede ser medida por medio de un sensor llamado los RTD, que son la resistencia sensora o detectora de temperatura. También podemos medir la temperatura por medio de un termistor, que también son sensores resistivos, ¿sí? También podemos medir fuerza, peso, masa, por medio de otro sensor resistivo, que es la galga tensométrica. A todos esos sensores se le debe hacer circular una corriente constante, fija, ¿sí? Entonces, como la corriente es constante, multiplicada por la resistencia del sensor, me da a mí una tensión. Ahora, si el sensor modifica la resistencia de acuerdo al valor de la variable que queremos medir, ya sea temperatura, deformación, peso, masa, etcétera, etcétera, entonces, al final yo voy a tener una corriente constante multiplicado por la resistencia, que va a depender de la variable que queremos medir. Tendré entonces una tensión que va a ser proporcional a la variable a medir. Por tal motivo, se usa en la industria fuente de corriente, ¿sí? La fuente de corriente que se usa en la industria son valores pequeños de corriente, ya que estos sensores resistivos no le podemos hacer circular una corriente considerable, porque si hacemos circular una corriente considerable, si es un sensor resistivo, entonces el I cuadrado por R produce calentamiento, es decir, el I cuadrado por R es el efecto Joule. Es decir, si nosotros le hacemos circular una corriente constante considerable, esa corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia del sensor me da un efecto Joule considerable. Es decir, que el sensor se calienta, ¿sí? Y estoy introduciendo error en la medida, ya que el sensor se debe calentar de acuerdo a la temperatura del medio. Ahora, si le hago circular una corriente para poder medir, entonces le estoy agregando un error en la medición, ya que esa corriente además va a producir calentamiento, ¿sí? Y el valor de la resistencia se va a modificar con esa corriente. Por eso es que en la industria se utilizan fuentes de corriente, pero de valores pequeños. Normalmente las fuentes de corriente que se usan son de 4 a 20 miliamperes. Cuanto más chico es el valor, entonces menor es el error por efecto Joule. Bien, esta fuente de corriente la podemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Y tiene que justamente presentar los valores constantes. Así como cuando nosotros diseñamos una fuente de tensión, que también lo vamos a ver ya en el próximo mes, una fuente de tensión, la idea de tener una fuente de tensión, es decir, es conocer el funcionamiento de los reguladores de tensión. La idea es, cuando uno arma una fuente de tensión, es que la tensión se mantenga constante por más que varíe la impedancia, ¿sí? Acá, cuando nosotros tenemos una fuente de corriente, es que la idea es mantener la corriente constante a pesar de que esté variando la impedancia de la carga, ¿sí? Entonces, si varía la impedancia de la carga y la tensión y la corriente es constante, lo que se va a modificar va a ser la tensión. En cambio, cuando tenemos una fuente de tensión constante, si varía la impedancia, lo que varía es la corriente, pero la tensión se debe mantener constante. Bien, este entonces es justamente una aplicación de este circuito con múltiples lazos de realimentación, es justamente un regulador de corriente. Y también, vamos a ver más adelante, que también son los osciladores, porque un oscilador tiene que tener un lazo de realimentación positiva y un lazo de realimentación negativa. Si no, no va a oscilar si no hay un lazo de realimentación positiva. Por ese motivo es que entonces ya tenemos que hacer el análisis considerando un circuito con
varios lazos de realimentación. Bueno, acá nosotros tenemos, este es un regulador de corriente. Este circuito que ustedes lo ven acá, tiene acá como referencia una tensión, ¿sí? Esa tensión, ustedes saben que la podemos obtener a través de un diodo Zener. Es decir, la idea es mantener la corriente constante acá en la carga, pero considerando que acá voy a tener entonces una tensión de referencia. Ustedes saben que las tensiones de referencia la podemos obtener de un diodo Zener, ¿sí? Es decir, esta tensión de referencia la podemos tener entonces de la misma tensión con la que yo alimento al operacional. Puedo hacer acá entonces de la misma tensión, puedo poner una resistencia en serie y un diodo Zener. Y la tensión entonces va a salir justamente de ese diodo Zener, va a alimentar estas dos resistencias. Bueno, acá el autor solamente reduce y pone acá una tensión de referencia, ¿sí? Se sobreentiende que esa tensión de referencia entonces va a ser una tensión de referencia con un diodo Zener, o también hay una fuente de referencia, un diodo Zener, que va a mantener la tensión constante por más que varíe la temperatura. Ustedes saben que los diodos Zener, o todo diodo, me va a cambiar el valor de la tensión Zener cuando varía la temperatura, ¿sí? No es mucho lo que cambia, pero si quiero tener una muy buena referencia, entonces debo tener un diodo Zener especial que vienen en circuitos integrados, ya que tiene el diodo propiamente dicho y tiene una fuente de calor que mantiene la temperatura constante del diodo. De ese modo, entonces, se tiene una tensión de referencia que se va a mantener constante por más que la temperatura esté variando en el medio, ya que la impone a la temperatura, en este caso, el circuito de calefacción que tiene ese diodo. Bien, en este caso, si volvemos entonces a la teoría, fíjense que acá nosotros tenemos dos lazos de realimentación. Tenemos este lazo que viene y se realimenta directo. Este tiene una realimentación directa y esta es la realimentación negativa porque está entrando por el pin inversor del amplificador operacional. Pero también tenemos, si ustedes ven acá, este otro lazo. Fíjense en que la resistencia de la carga, la RL, es la resistencia de la carga, y nosotros lo que pretendemos es mantener la corriente constante, ¿sí? Es decir, poder regular la corriente. Entonces, regular quiere decir mantenerla, esa corriente constante, por más que varíe la carga. Entonces, acá hay una realimentación, pero esa realimentación, ¿sí?, se cierra a través del pin positivo, una realimentación, este es el lazo cerrado, al igual que yo tengo acá también otro lazo cerrado, un lazo de ganancia negativa, y acá tenemos un lazo de ganancia positiva. Por lo tanto, decíamos entonces en la teoría que para calcular la ganancia total, la ganancia del lazo total del circuito, es la suma de las ganancias del lazo 1 más la ganancia del lazo 2 más la suma de todos los lazos que yo tenga en un circuito. En este caso, para calcular la ganancia del lazo 1, es el lazo donde se realimenta por el pin negativo. Por lo tanto, yo tengo que cortar este lazo de realimentación para poder calcular. Disculpe, ¿no? Para poder calcular la ganancia del lazo de ganancia negativa. Entonces, si nosotros abrimos acá, y lógicamente reemplazamos la impedancia por el valor, si lo abrimos acá este lazo, me va a quedar entonces que la ganancia, ustedes ya han visto que cómo calculamos la ganancia del lazo, ponemos 1 y vemos con cuánto se realimenta, qué valor de tensión tengo luego de hacer la realimentación. Es decir, si yo pongo acá que la tensión entre este punto
es decir, la tensión BD, la tensión diferencial, es 1 multiplicado por A, por menos A, porque es negativo, está entrando por el pi negativo, tengo la tensión en este punto. Y esa tensión que yo tengo acá en este punto es la misma que tendré acá luego de la realimentación. Por lo tanto, entonces la ganancia del lazo 1, ¿no?, va a ser, abrimos acá el circuito, cortamos este lazo, en este caso el lazo positivo, y me queda entonces que la tensión BD, pongo 1 acá, tensión BD igual a 1. Y luego calculo cuánto vale la tensión luego de la primera realimentación, la primera realimentación. Por lo tanto, tengo 1 por menos A, tengo la tensión en este punto. ¿Sí? Esa tensión es la misma que tengo a la entrada de vuelta. Por lo tanto, justamente allí está que L1 es igual a 1 por menos A. Ya tengo la ganancia del primer lazo. La ganancia del segundo lazo es abrir ahora acá y ver cuánto vale la realimentación del lazo positivo. Bueno, si ustedes se fijan acá, de vuelta ponemos 1 acá, ahora está entrando por el pin positivo, la realimentación vuelve por el pin positivo, tengo 1 por la ganancia A, tengo la tensión acá en la salida, pero esa tensión se realimenta a través de este divisor de tensión. Por lo tanto, entonces va a ser esta tensión 1 por A, es la tensión que yo tengo acá, sobre la suma de estas dos resistencias, es la corriente que circula por aquí, multiplicado por RL, es la tensión que yo tengo acá en este punto, ¿sí? Entonces, como vemos, acá ustedes saben que esta fuente de tensión, si es una fuente de tensión ideal, tiene una resistencia serie igual a 0. Es decir, que es como que este punto está en cortocircuito. Por lo tanto, la tensión que yo tengo en este punto es la misma que tengo acá en la entrada. Es decir, luego de la realimentación tendré esa tensión. Bueno, ahí ustedes lo ven, 1 por A es la tensión en este punto sobre la suma de estas dos resistencias es la corriente que circula, ya que este punto entonces está visto de acá, la impedancia es tendiendo infinito, por lo que la corriente entonces no me va a producir acá una caída de tensión y directamente la tensión que yo tengo acá va a ser la tensión en este punto. Por eso es entonces que tenemos la tensión que tengo acá sobre la suma de estas dos es la corriente multiplicada por RL es la tensión que tengo acá. Y es la tensión que se realimenta. Allí tienen ustedes GL2 A por 1 sobre la suma de las dos resistencias, la corriente I, multiplicado por RL es la tensión en este punto. Bien, si hacemos la suma de si hacemos la suma de la ganancia del lazo, tengo entonces las dos, reemplazamos, menos A más A, me da justamente el valor de la ganancia total. Me van a disculpar un segundito, me están tocando el timbre acá en la casa. Atiendo. Bien, profesor.
Bien, estamos de vuelta. Entonces, decíamos que la suma de la ganancia GL1 más GL2 es la ganancia del lazo total, ¿sí? Entonces, si hacemos acá la suma, fíjense que esta es menos A más A, me da el valor de la... Bueno, acá me queda uno más, sacamos común A, me queda entonces como menos 1 menos RL sobre RA más RL, ¿sí? Y ahora calculamos entonces, como ya vimos anteriormente, cómo calcular la transmitancia del camino directo. Bueno, acá está, decíamos nosotros que para calcular la transmitancia del camino directo, nosotros tenemos que cortar los lazos de realimentación. Bueno, una forma es decir, yo tengo que cortar, puedo cortar acá y puedo cortar acá, de tal modo que el circuito quede, o bien directamente cortarlo acá, ¿sí? Una manera más práctica es cortarlo acá y reemplazar por los valores de impedancia. Si yo lo corto acá, veo qué impedancia tengo para acá, para este lado, y considero que este amplificador es ideal, la resistencia de salida es cero. Por lo tanto, este punto está puesto a más. Como lo ven acá ustedes, a la línea de punto, haciendo un corto. Y como lo he cortado acá, veo qué impedancia veo desde acá para este lado. Nuevamente, acá yo tengo la suma de estas dos resistencias, la impedancia que tengo, que veo de acá, y en paralelo estaría lo que yo tengo para acá. Pero como acá está en corto, ya que la resistencia en serie de una fuente ideal es cero, entonces me queda directamente la suma de esas dos resistencias, ¿sí? Como lo ven acá el circuito equivalente. Bien, entonces, ¿cómo hago el cálculo? Bueno, para calcular la transmitancia, en este caso, la transmitancia es la corriente sobre la carga, porque lo que quiero analizar es cómo varía la corriente, o mejor dicho, a qué es igual la corriente en función de los componentes que tengo en el circuito. Acá entonces, si ustedes se fijan, esta es una fuente de tensión donde tiene un potenciómetro. De este punto para este lado tengo la resistencia RB, y desde este punto, que es el cursor, hacia el potencial más bajo, es la RC. Esta es la RA, que es la resistencia de realimentación. Bueno, entonces me queda que la transmitancia de camino directo va a ser la corriente sobre la tensión de entrada. En este caso, la tensión de entrada es la tensión de referencia. Por lo tanto, para calcular el valor, lo que yo tengo que hacer es calcular la corriente, ¿sí? Bien, entonces, en un principio, la tensión de referencia está puesta acá, ¿de acuerdo? Como quiero calcular transmitancia, la paso dividiendo y allí encuentro el valor. Entonces, la corriente I va a ser igual a la tensión de referencia sobre la suma de estas dos resistencias, es la corriente que circula por acá, multiplicada por RC, que es esta porción, es la tensión que yo tengo acá en la entrada, ¿sí? Es decir, que hasta acá yo tengo la tensión de entrada. Multiplicada esa tensión de entrada, que es la tensión diferencial, porque ya vemos que este está a masa, ¿sí? Este punto está a masa. Entonces, multiplicado por A, que es la ganancia, como este está entrando por el pin positivo, tengo ya la tensión en este punto. Esa tensión en este punto es la tensión en este punto, ¿sí? Pero lo que quiero calcular la corriente. Por lo tanto, entonces, la tensión dividida la suma de estas dos resistencias es la corriente que circula por aquí, ¿sí? Y acá está, por RA más RL es el valor de la corriente I. Entonces, esa corriente I, como acá estaba la tensión de referencia, la paso dividiendo y queda que la transmitancia I sobre R de referencia
es esta ecuación. Y ahora sí, reemplazo en la ecuación general que tenemos, que es esta que está acá. Esa ecuación general entonces va a ser la transmitancia que acabamos de calcular menos 1 y tenemos que considerar ahora la ganancia total del lazo, que es la suma de la que tenemos acá, de GL1 más GL2. Bien, si reemplazamos esos valores, fíjense en que esto es transmitancia en camino directo, y esto es 1 menos la ganancia del lazo. ¿Sí? Y hacemos tender a tendiendo a infinito. Entonces, para ello, lo tengo que considerar, esta A la tengo que pasar, la tengo que pasar en el denominador, y acá se pueden cancelar las A, pero acá me queda 1 sobre A, va a ser tendiendo a 0, y ustedes ven que acá sí ya se puede cancelar algunos valores de resistencia, como ser, bueno, primero hay que hacer la suma y después hacer pasar esta A dividiendo para acá, ¿sí? Y de allí entonces, al ser 1 sobre A y tendiendo a 0, ya que A tiende a infinito, se pueden cancelar los valores de resistencia. Y me queda entonces que la transmitancia total del circuito es el valor del divisor, porque esta relación de resistencia que tengo acá no es más que esto que está acá, es decir, tensión de referencia sobre la suma de estas dos resistencias es la corriente por RC es la tensión que yo tengo acá, ¿sí? Es decir que esto es la tensión de entrada sobre el valor de la RA en la corriente, ¿sí? Ya que acá tengo un lazo de realimentación, del lazo de realimentación negativa, unidad. Por lo tanto, lo que tengo yo acá en la entrada, lo tendré en la salida. El mismo valor lo tendré en la salida, pero si lo divido por el valor de la RA, es la corriente que circula por acá. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? O sea, si nosotros, bueno, bien, esta es la transmitancia, esta es la relación entonces de la corriente de salida sobre la tensión de entrada. Es decir que este es un regulador de corriente, ¿sí? Este regulador de corriente, entonces, si ustedes se fijan en el funcionamiento, la idea es que la corriente la podamos mantener constante a través de la RL. Si ustedes se fijan acá, si por cualquier causa esta corriente tiende a aumentar, ¿qué pasa acá si tiende a aumentar? Tiende a aumentar la caída de tensión en este punto, pero también aumenta la caída de tensión en este punto, ¿sí? Y entonces, si aumenta la tensión en este punto, la tensión que yo voy a tener tiende a aumentar acá. Y si tiende a aumentar, la salida tiende a aumentar. Es decir, tengo un lazo de realimentación positiva. Es decir, el circuito cada vez gana más, ganaría más y más hasta que se satura. Pero por eso está acá la realimentación negativa, para evitar justamente eso. Mientras entonces este lazo lo que hace es tender a aumentar la corriente, este lazo tiende a disminuir la corriente, ya que estaría acá justamente haciendo una realimentación negativa. Cuando esta tensión entonces tiende a aumentar acá en este punto, debido a que la corriente está aumentando, si veo que la corriente pasa por las dos resistencias, la tensión tiende a aumentar. Pero esa tensión tendiendo a aumentar se realimenta al pin negativo, por lo que la diferencia ahora se va a mantener constante, ¿sí? Ya que cuando tiende a este aumentar, esto también aumenta. Entonces la diferencia es lo que se amplifica en este circuito. Vamos a ver algún circuito práctico, ya lo vamos a ver.
el circuito práctico. Bueno, yo creo que esto ya lo vimos en la clase anterior, cuando ya tengo un cuadripolo activo, donde ya tengo varios lazos de realimentación y también tengo varios caminos de fuga, ¿sí? La expresión general es esta, que está acá, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta, esta ecuación general, porque cuando vemos algún circuito que tiene múltiples amplificadores operacionales, bueno, ya tengo entonces una transmitancia de camino directo, ya tengo más que una ganancia de camino directo. Fíjense, acá tengo esta, pero también tengo esta que va por acá. Es decir, que el E1 va a ser un camino, pero tengo un E2, un E3 y así. Lo mismo pasa acá. Tengo un B1, pero también puedo tener un B2, un B3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la tramitancia en camino directo cambia. Es decir, va a ser la suma de todas esas tramitancias de camino directo. Entonces, esta es la expresión general, ¿sí? Donde acá tenemos la suma de las ganancias de los lazos, donde estos lazos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y acá tenemos la suma de los caminos de fuga. Bien, bueno, antes de ver estos circuitos realimentados ya con varios amplificadores operacionales, vamos a ver un circuito práctico de una fuente, justamente de un regulador de corriente. Bueno, acá tienen ustedes una fuente de corriente constante, ¿sí? Nosotros tenemos acá este circuito que está acá, es una fuente de corriente constante, es decir, que me va a mantener constante la corriente, acá la I sub 0. ¿Lo están viendo ahí ustedes en la pantalla? Sí, José, sí se ve. Bien, entonces me va a mantener la corriente constante acá en la carga, donde acá la carga no aparece, porque esta va a ser justamente la carga. Ahí pongo una impedancia. Esta impedancia representa, por ejemplo, en la industria, un sensor resistivo, una RTD o un termistor PTC o NTC, o puede ser alguna galga tensométrica, que todos ellos son sensores resistivos, ¿sí? Entonces, por más que cambie el valor de la impedancia, la corriente tiene que ser constante. Fíjense entonces que si yo quiero tener acá una impedancia relativamente grande, la caída de tensión, si yo le hago circular una corriente, en este caso 1 mA, pero si yo le hago circular una corriente constante y la impedancia es grande, entonces va a haber una gran caída de tensión. Por ese motivo es que si yo pongo la impedancia esta acá puesta a masa, yo ya le estoy poniendo límite a la caída de tensión que yo voy a tener acá, porque ya vimos la clase anterior, algún circuito que vimos de un amplificador operacional con una salida con un transistor. El transistor amplifica corriente y el amplificador operacional amplifica tensión. Entonces, si yo mantengo esa corriente constante y cambio el valor de la Z, puedo llegar entonces a tener una caída de tensión suficientemente grande que supera, por ejemplo, a esta tensión. Por ese motivo es que la tensión acá, para independizarme un poco de la variación de la impedancia,
tendría entonces que mandarla a una tensión negativa o cambiar los límites acá de tensión. Bien, bien, dice la figura 1545 muestra un circuito de un amplificador operacional que proporciona una corriente constante. El circuito de la figura 15A, que es este, brinda una corriente de 1 miliampere mediante 3 resistores. El divisor de voltaje formado por R2 y R3, ¿sí? R2 y R3 es un divisor de tensión. La tensión es la misma tensión que alimento al operacional. Es decir, esto lo puedo alimentar con una tensión acá positiva y acá con una tensión negativa, o lo puedo alimentar puesto más. ¿Sí? Es decir, si yo hago este circuito, bueno, hubiera podido agregar acá una menos VCC. Bien, entonces yo acá tengo la tensión de referencia a través de un divisor. ¿Sí? Este también lo hubiera podido poner acá, la R, y acá un diodo Zener para mantener la tensión constante en este punto. ¿Sí? Para mantener una tensión de referencia constante, ya que acá entonces sí, la tengo que mantener a esta tensión forzosamente constante para que la referencia sea fija. Entonces, el divisor lo obtengo con estas dos resistencias y allí fijo el valor de la tensión de referencia. Como ustedes saben, como el amplificador operacional es considerado prácticamente al tener una impedancia muy elevada de entrada y la corriente entonces tiende a cero y la ganancia tiende a infinito, ¿no? Es que la tensión BD ya vimos que habíamos considerado una tierra virtual o un cortocircuito virtual. En este caso, estamos considerando un cortocircuito virtual, es decir, que este punto y este punto están al mismo potencial. Por eso es que la tensión prácticamente, la tensión diferencial es cero. O a los fines prácticos, a los fines de cálculo, consideramos entonces un cortocircuito virtual, es decir, BD igual a cero. Bien, dice, la corriente de salida se fija después a un valor de 2 voltios sobre R1, que está acá. Entonces, yo lo que tengo acá, una caída de tensión, si yo acá tengo 5 en la fuente y hago un divisor de tensión de tal modo que este punto esté a 3 voltios, la caída acá es 2 voltios. Por lo tanto, esta tensión que yo tendré acá es la que tengo que buscar la resistencia que multiplicado por la corriente que quiero mantener constante me dé esa misma tensión, ¿sí? Ya que la única forma entonces de tener que esta tensión diferencial acá sea 0 voltios, ¿sí? Es decir, la tensión, fíjense en que yo tengo acá, está puesta acá 3 voltios, es decir, que desde este punto hasta este punto hay 2. Y si le hago circular una corriente de 1 miliampere, tengo que buscar una resistencia de 2 kilo ohm para que el producto me dé acá 2 voltios. Esos 2 voltios se realimentan y está puesto acá. Por lo tanto, entonces, tengo acá una diferencia de potencial entre este punto y este punto, tengo la misma tensión. Por lo tanto, tengo una tensión diferencial de 0. ¿Sí? Bien, lo que hace entonces el transistor es amplificar corriente. ¿De acuerdo? Entonces, como esta corriente es muy pequeña, o puede ser pequeña acá, bueno, en este caso, 1 miliampere, un amplificador operacional, yo lo hubiera podido mantener con 1 miliampere. Bien, esa corriente entra por el emisor, porque este transistor es un PNP, la corriente está entrando ahora por el emisor y sale por el colector y sale por la base. Donde esta corriente por base va a ser HFE más chica que la corriente que sale por el colector. Bien, entonces, si ustedes se fijan acá, si yo cambio el valor de la Z,
siempre y cuando la caída de tensión acá en la Z no supere a la tensión de 3 voltios, al cambiar entonces el valor de la Z, puede cambiar el valor de la corriente, ¿sí? O tiende a cambiar el valor de la corriente. ¿Qué pasaría acá si yo cambio el valor de la corriente? Si cambio el valor de la corriente, cambia la caída de tensión acá. Si la caída de tensión se hace más chica, debido a que la corriente está disminuyendo, la tensión en este punto es más chico. Entonces ahora hay una tensión diferencial donde prevalece la tensión positiva. Si esta es más chica que esta, entonces aparece una tensión diferencial positiva multiplicada por la ganancia, entonces me aumenta la tensión en este punto. Y al aumentar la tensión en este punto, aumenta la corriente a través del transistor, y si aumenta la corriente de base en el transistor, multiplicado por la ganancia, aumentará la corriente en el colector y por ende la corriente en el emisor. Haciendo que, ¿hasta cuándo va a aumentar esa corriente? Hasta que esta corriente multiplicada por la resistencia que tengo acá me dé una tensión igual a esta tensión en el punto positivo. Cuando las dos son iguales, allí se va a mantener esa corriente constante. ¿Sí? Es decir, que yo por más que cambie la impedancia, la corriente entonces se va a mantener constante, porque la realimentación está en esta resistencia. ¿Sí? Esta es la que hace la realimentación negativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿hasta cuándo puede mantenerse esa corriente constante? Hasta que la corriente que yo tengo acá multiplicado por la Z no supere a los 3 voltios. Si este punto está más. Bueno, acá también hay que considerar la caída de tensión acá en el base emisor, ¿no? Es decir, que siempre va a estar por debajo de ese valor de tensión. Bien, si yo quiero ahora aumentar el rango de Z, ya que si aumento el rango de Z, manteniendo la misma corriente, va a aumentar la caída de tensión acá. Por lo que entonces ya debería tenerlo acá a una tensión de menos VCC para tener justamente mayor rango de variación de Z. ¿De acuerdo? Bien, este es entonces el típico regulador de corriente o fuente de corriente constante. Este es otro circuito muy práctico. Acá dice el circuito de la figura 1545B, que es este, ajusta la corriente de sumidero de salida fija. Es decir, acá podemos tener entonces una tensión distinta, puesta a través de la Z, la impedancia de la carga, y a través de ella entonces lo que yo estoy manejando acá constante es la corriente. Por lo tanto, para manejarlo la corriente constante, ¿sí? Esta puede estar puesta de la misma tensión, en este caso 5 voltios, y acá puesta la impedancia, o puede venir entonces de otra tensión, de otra fuente, la impedancia, pero la corriente va a ser justamente controlada por este circuito. ¿Cómo se controla? Bueno, fíjense en acá. Acá yo tengo un transistor NPN. Acá tengo también la caída de tensión de 0,66 voltios, 0,7 aproximado, la tensión umbral de la juntura base emisor del transistor, por lo que entonces la tensión que yo tengo acá en este punto, que es la misma que tengo sobre la R1, ¿sí? Va a ser prácticamente casi igual a la tensión que tengo acá. Va a ser un poquito más baja, en 0,66 voltios, más baja que esta tensión. Este transistor actúa como un seguidor emisivo. Bien, nuevamente nosotros ya habíamos visto cuando hicimos un circuito, un cálculo de la transmitancia de un circuito con amplificador operacional y un transistor, ya dijimos entonces que este amplifica corriente y este amplifica tensión. Por lo tanto, entonces, la tensión que yo tengo acá se realimenta, pero se realimenta
en el pin negativo. Y nuevamente, si ustedes ven, la referencia está en el pin positivo, ¿sí? En este caso, como tengo una tensión de alimentación, nuevamente tengo el divisor de tensión. Ahora la R3 tiene 2 kilo ohm y la R2 tiene 3 kilo ohm, ¿sí? Es decir, que solamente cambiamos estos valores. Esta resistencia la ponemos acá y a esta la pasamos para aquí. Entonces tengo ahí ya una tensión fija de 2 voltios acá en este punto. Esos 2 voltios es la referencia. Por lo tanto, la tensión acá nuevamente, la tensión diferencial va a dejar de decir, va a mantener la corriente hasta que esta tensión diferencial sea prácticamente igual a 0. Entonces, como tengo 2, acá debería también tener 2 voltios, ¿sí? Por eso es que la resistencia que yo tengo acá para fijar la corriente va a ser entonces el valor tal de que esta corriente multiplicada por la resistencia me dé a mí esa caída de tensión, la misma que yo tengo acá en la referencia. Entonces, si quiero controlar la corriente de 2 miliamperes, para este caso, entonces 2 miliamperes por R1, que es de 1 kilo, va a ser de 2 voltios, ¿sí? Si quiero controlar en 1 miliampere, bueno, tendría que poner acá el valor de esa corriente multiplicado por la resistencia, me debe dar esos 2 voltios. Por lo tanto, entonces la resistencia acá hubiera sido de 2 kilo ohm, si la corriente es de 1 miliampere. Bueno, y así entonces yo puedo mantener entonces en este caso la corriente constante sobre la impedancia Z que va a estar puesta acá, constante, mediante este circuito, ¿sí? Este es un regulador entonces conocido como regulador de corriente. Bien, es una aplicación práctica de lo que vimos en la teoría. Bien, no sé si está claro el concepto de regulador de corriente. Es decir, en este caso es fuente de corriente y este es una fuente, también es una fuente de corriente, pero fíjense en acá la corriente sale de este transistor y acá la corriente entra a este transistor, porque se llama el sumidero constante, es decir, la corriente entrando constante. Estos circuitos lo van a hacer ustedes en la práctica de laboratorio. Se les va a pedir a ustedes que supóngase que mantengan la corriente constante de 4 miliamperes o de 20 miliamperes, o un valor intermedio entre 4 y 20 miliamperes. Entonces, hay que buscar el circuito, hay que hacer el circuito, diseñarlo el circuito, de tal modo entonces que podamos mantener esa corriente constante, ¿sí? Bueno, ustedes saben, por lo que ya estamos viendo, que si yo quiero regular la corriente en otros valores distintos, lo que tengo que cambiar entonces son las referencias de tensión. Y cambiando la referencia de tensión, yo puedo modificar el valor de la corriente constante ya en la salida, en este caso en la entrada del transistor y acá en la salida del transistor. Bien, ¿ha quedado alguna duda con respecto a este tema? No. Bueno, la próxima semana vamos a ver cálculo de impedancia de los circuitos realimentados, ¿sí? Mañana seguramente que van a ver algunos circuitos prácticos o algún circuito de fuente o reguladores de corriente mediante los circuitos que vimos, la teoría que vimos el día de hoy. La aplicación de la teoría, que bueno, la teoría ya la habíamos visto anteriormente, pero hoy vemos justamente la aplicación de esa teoría. Bueno, por hoy entonces vamos a cortar acá, no voy a tener tiempo de darle el tema de impedancia,
prefiero darle la próxima semana, así